necesario empezar siempre por el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar una visión muy sencilla, clara, que no necesita demasiada explicación y que nosotros podemos ir integrando rápidamente a nuestra vida. Y si lo que queremos es que el pensamiento de Cristo, si lo que queremos es que sus criterios, sus actitudes, su vida vayan formando parte de nuestro pensamiento y de nuestra propia vida, pues por ahí es por donde tendríamos nosotros que empezar. Quisiera por ello proponerte un método simple, sencillo, una forma de hacerlo para que puedas tú iniciar inmediatamente la lectura del Nuevo Testamento. Lo primero que te invito a leer es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio, igual que todos, muy hermoso, pero Lucas era un médico y como médico pues tenía una gran cultura. Entonces, como se suele decir, tenía una pluma hermosa, escribía hermosamente. Además, nos dice al inicio de su evangelio que aunque él no conoció a Jesús, él fue directamente con todos los testigos, de manera que él recopiló en el evangelio mucha información para que todos los que después tuviéramos la oportunidad de leerlo, tuviéramos mucho más información sobre la vida de Cristo, sobre lo que hizo, sobre lo que dijo. Por otro lado, él escribió un segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, tenemos así como una gran panorámica de toda la vida de Cristo y de la primera iglesia. La tenemos escrita en un lenguaje bello, en un lenguaje pues que pertenece a nuestra cultura, o sea, a la cultura digamos ya más occidental, porque él era griego y entonces pues escribía para la gente no solamente de Palestina, porque él escribe cuando se está dando la evangelización para todos los pueblos que está visitando, como San Pablo, porque él fue compañero de San Pablo en todas sus aventuras. Entonces tenemos un evangelio y una visión de la iglesia maravillosa. Se puede decir que leyendo el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, tendríamos así como una gran panorámica, una gran perspectiva del proyecto de Dios para nosotros y para su iglesia. Una vez que hemos terminado este evangelio, conviene leer a su compañero de viaje, a Pablo. Enseguida leer las cartas de San Pablo, que mantienen la misma línea teológica. Vamos a ver muchos elementos parecidos, vamos a encontrar una gran resonancia, vamos a encontrar muchos ecos de San Pablo en Lucas, porque pues Lucas, su primera fuente, pues obviamente fue la predicación de San Pablo. Así que ya una vez que no sabemos si después de muerto San Pablo o en qué momento, San Lucas empieza a hacer toda su recopilación y a escribir su evangelio. Pero leyendo a San Pablo vamos a poder tener, por un lado, la misma teología y la misma visión. Y por otro lado, sobre todo, vamos a ver la problemática de las iglesias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, más bien nos narra esta acción evangelizadora y querigmática de Pablo, mientras que en las cartas, aunque profundiza en muchas de ellas sobre esto, va dando nuevos consejos y sobre todo resolviendo muchas de las problemáticas que hoy encontramos en nuestra propia iglesia y en nuestra sociedad. Por eso, una vez terminado todo el paquete de Lucas, Evangelio y Hechos, leemos las cartas paulinas. Terminado San Pablo, pues entonces hay que regresarnos un poco para ir ahora nuevamente a otro evangelio. Y vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy pequeño, muy sintético, porque según nos dice la tradición, Marcos escribió su evangelio, que él no era un apóstol, pero dicen que lo escribió escuchando a Pedro predicar en Roma. De manera que mientras Pedro predicaba, Marcos iba tomando nota de todo lo que Pedro iba diciendo. Y Pedro pues es
una de las fuentes más importantes que tenemos dentro de nuestra formación, porque él pues no solamente acompañaba al Señor, sino que fue escogido por él para ser la cabeza, la roca sobre la que asentaría su iglesia, como lo dice en el Evangelio de Mateo. Entonces, en Marcos nosotros tenemos una idea más sintética de lo que es el Evangelio. Junto con esto, y dado que escuchó a Pedro predicando, pues entonces conviene que juntemos, una vez terminado el Evangelio de Marcos, que unamos a las dos cartas del apóstol San Pedro. Esto nos dará pues una misma teología. Terminada esta visión, pues nos vamos ahora al Evangelio de Mateo. En Mateo vamos a encontrar un evangelio un poquito más complicado porque está escrito para los hebreos. Y entonces vamos a encontrar muchos hebraicismos, Gólgota, vamos a encontrar algunos elementos que pues él mismo traduce, o quizás un redactor ya más tardío ir haciendo las redacciones para los que pues no conocíamos esa terminología. Por ejemplo, Gábata, que es la escalera por la que subían para hacer el juicio. Pues todo eso nosotros pues no lo conocemos, sin embargo él lo traduce y utiliza todo este tipo de referencias. Es un evangelio amplio, quizás junto con el de Lucas, el más amplio, tiene 28 capítulos y en él hace una larga descripción del evangelio. Él fue testigo ocular prácticamente de todo, menos de la crucifixión, porque sabemos que al pie de la cruz solamente estaba María y el discípulo amado. Una vez que ya terminaste con Mateo, pues hay que seguir ahora con la misma teología. Hay dos pequeños libritos, dos pequeñas cartas que se conectan directamente con la misma teología. Es la carta del apóstol Judas, que también escribe para hebreos, y la carta del apóstol Santiago, que también escribe para los hebreos. De manera que tenemos ahí una colección de 3 libritos que nos permiten entrar en esta dimensión y seguir profundizando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Al final de todo, vamos entonces ahora al Evangelio de San Juan. Ahí en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar una maravilla. Ya con todo lo que hemos venido leyendo, ya cuando los pasajes nos son más cercanos, vamos a encontrar un evangelio completamente diferente a los demás. Estos 3 primeros evangelios se les llaman evangelios sinópticos, porque hicieron una sinopsis, ¿verdad?, de toda la vida de Jesús. San Juan sigue otro camino. Él fue presentándonos a este Dios hombre. Quiso mostrarle a la gente que Jesús era verdaderamente este Dios que se encarna, este Dios que se hace hombre, y a través de todos los signos que él va haciendo, vamos a encontrar cómo para él no son milagros, solamente nos propone 7 signos, son 7 elementos simbólicos que nos muestran que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Y por eso va a insistir continuamente, por ejemplo, en el tema del Padre. Es uno de sus temas favoritos. Vamos a encontrar cómo Jesús continuamente nos habla de su amado Padre. Regresa al Padre, de Él vino, a Él vuelve. En fin, vamos a encontrar un evangelio fascinante. Un evangelio donde no nos narra prácticamente la historia, sino nos narra esta visión maravillosa que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos introducimos en su misterio de amor. Es cierto que parte de eventos históricos, pero desde ahí se eleva y crece en su teología. Por eso entre los signos con los que se van mencionando a los diferentes evangelistas, pues él tiene el signo del águila. Quizás hayas visto relacionado siempre el Evangelio de San Juan con un águila, y esto es porque agarra unas alturas impresionantes en su teología y en su visión de Dios y de nuestro mundo. Junto con su evangelio, pues él escribió también 3 pequeñas cartas que hay que leer, mantienen la misma teología. Y finalmente,
el libro del Apocalipsis. Y bien, con esto tendrías ya un método. Pero ¿cómo hacerlo? Ya tenemos un orden, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo te propongo para esto que te tomes estos 10 minutitos. Busca que sea pues en un momento de serenidad, de tranquilidad. Yo, por ejemplo, pues acostumbro siempre a hacerlo en la mañana. Es el momento en que pues la casa está más serena. Tengo pues la ventaja de que pues vivo en una iglesia, entonces lo hago en el Santísimo. Pero durante mucho tiempo, durante toda mi vida de laico, ¿verdad? Decía yo, conocí al Señor alrededor de los 20 años y entré al seminario hasta los 30 años. Entonces, durante todos estos 10 años, mi meditación la hice siempre en mi cuarto. Ahí hay que buscar este momento de silencio y destinar esos 10 minutitos. Probablemente te tendrás que levantar un poquito más temprano, 10 minutos más temprano, para poder tener esos 10 o 15 minutitos con Él. Una vez que ya dispusiste ese tiempo, pues ahora hay que disponernos también interiormente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero es invocar al Espíritu Santo, ponernos en su presencia, pedirle que nos asista, que nos ayude, porque lo que vamos a leer es inspiración de Él, no es inspiración humana. Entonces necesitamos pedirle que Él mismo sea quien venga en nuestro auxilio, que venga y prepare, disponga nuestro corazón y que Él nos ilumine. Puedes hacerlo con alguna oración de las que ya existen, puedes tenerla ahí junto con tu Biblia. Yo de hecho pues así lo tenía, a mí siempre me ha gustado la secuencia de Pentecostés: ven Espíritu Santo, ven y sáciame, transfórmame. Todo esto me ayudaba mucho a iniciar mi oración. Y bueno, ya que has creado este ambiente y que el Espíritu Santo ves cómo va empezando a llenar de luz tu corazón, pues ahora hay que seleccionar la lectura que nos toca. Decimos, vamos en este primer momento a hacer una lectura ordenada. Ahí donde nos quedamos el día de ayer, desde ahí partimos. Y hay que tratar de leer lo que se llama una perícopa completa. Si tú ves en tu Biblia, como lo estás viendo ahorita en la pantalla, vas a ver que la Biblia, todas las Biblias, tienen como títulos. Ese título, toda esa pequeña sección, se llama perícopa, es decir, contiene en general una idea completa. Cada biblista, cada uno de los traductores, pues ha entendido una idea particular y le pone hasta un pequeño título. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí en Lucas, me referiría al capítulo 12, en mi Biblia, los versículos del 49 al 53 me presentan la prioridad del reino. Así lo destaca esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, que es la que yo uso generalmente. Entonces, eso se le llama una perícopa, y eso es lo que hay que leer, porque contiene una idea ya. Tiene una idea que es la que nosotros vamos a tratar de reflexionar. Una vez que ya te ubicaste en tu perícopa, ahora hay que hacer una lectura reposada. Es decir, tranquila, serena, tratando de poner atención en las palabras, dejando que el Espíritu Santo llene con toda su riqueza cada una de esas palabras que fueron pensadas precisamente por Él para ese momento en el que tú la estás leyendo. Esa lectura reposada te llevará a conocer con profundidad esta lección de amor que Dios tiene para ti en ese momento. Haces tu lectura reposada y entonces cierras tus ojos y empiezas a tratar de entender. Vuelves a invocar al Espíritu y le dices: Espíritu, ahora de todo esto, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo importante? Dejas un momento a que reposen las palabras, irán, vendrán, regresará alguna idea a tu cabeza.
Una vez que ya has encontrado como una idea, ahora la saboreas y empiezas a ver esta idea, ¿cómo la podría yo aplicar en mi vida? Y empiezas a pensar en tu día, en el día que vas a empezar a vivir, o a lo mejor tiene que ver con el pasado, con cosas que hiciste y que quizás necesitarías cambiar, o a lo mejor tiene que ver con este momento en donde Dios te está hablando y te está ayudando a entrar en intimidad. En ese momento pues dejas que esta idea, que este pensamiento arraigue profundamente en tu corazón y mueva tu vida para que hagas ahora un pequeño proyecto. La palabra de Dios siempre nos cuestiona, la palabra de Dios siempre nos inquieta. Entonces, bueno, pues ahora hay que ver qué es lo que me dice el Señor para desde ahí pues empezar a tomar ciertas acciones. Y entonces, ahora sí ya abres tus ojos. Junto a ti deberá de estar también una pequeña libreta que le llamaremos nuestra libreta espiritual. Quizás es en donde has estado ya tomando apuntes de todo lo que venimos diciendo en nuestras reflexiones dentro del curso. Ahí apuntarás lo que tú entendiste de esta cita y qué es lo que te pide el Señor. Se le llama en la Biblia el imperativo. Es decir, Dios me pide hoy esto, basado en su palabra. Y entonces, bueno, eso lo vas a apuntar ahí y vas a tratar en el resto de tu día de estar tratando de vivirlo, de recordarlo, de masticar continuamente. Así como los rumiantes, ¿verdad? Las vacas y estos animales que rumian, que sabemos que comen y luego regresan nuevamente la comida, la vuelven a masticar y la pasan a otro depósito y así sucesivamente hasta que termina todo su proceso de digestión. Así también nosotros, en cada masticada algo se queda en nosotros. Por eso necesitamos una vez y otra 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 vez hasta que se integra completamente, así como decíamos la carne, que llega a ser pelo, que llega a ser células, que llega a ser sangre. Bueno, así también la palabra llegan a ser criterios, actitudes y pues transformación en nuestra propia vida. Una vez que apuntaste tu imperativo cristiano y lo que tú alcanzaste a entender que Dios por el Espíritu Santo te decía, pues terminas con una pequeña acción de gracias, con tus propias palabras y quizás, bueno, yo acostumbro terminar con un Ave María para darle gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre estoy seguro que algo tuvo que hacer ahí para que yo entendiera, porque como decía mi papá, soy de dura cabeza. Entonces, mi Madre Santísima siempre viene a ayudarme un poquito para que pueda yo pues entender mejor esto que estoy pues leyendo. Entonces termino siempre con un Ave María y con un Padre Nuestro y un Gloria. Y bueno, te persignas y hermano, adelante. Ahora a poner en práctica todo esto que has leído. Tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo poco a poco irá haciendo grandes transformaciones en tu vida. Es impresionante, es milagroso cómo Dios obra a través de su palabra. Si queremos verdaderamente llegar a ser buenos cristianos, necesitamos tener todos los días al menos 10 minutitos de lectura de la palabra de Dios para que ésta vaya entrando en nuestro corazón y nos transforme. Pues bueno, así llegamos al final de esta reunión y solamente pues te invito a iniciar hoy mismo este ejercicio de la palabra de Dios. Estoy seguro que esto ayudará a que poco a poco tu vida vaya transformándose y Jesús vaya siendo el eje, el motor de toda tu vida. Tus criterios se transformarán y empezarás a tener una vida nueva. Que el Señor pues te ayude, te acompañe, que su palabra forme en ti al hombre nuevo y que nuestra Madre Santísima te acompañe y haga de ti un verdadero discípulo del Evangelio. Hasta la próxima.